Una feliz semana este 19 de julio de 2021, semana de arranque con pues más pesimismo, más nerviosismo, más incertidumbre por lo que está sucediendo en el mundo con la propagación de la variante COVID-19, la Delta en particular, y los contagios que van en aumento, al tiempo que estamos hablando y reportando de países que están retirando restricciones. El caso más concreto pues es el Reino Unido. Pero en este día, pues queremos retomar algo que ocurrió el fin de semana y es que habemos un acuerdo petrolero que va a llevar más crudo al mercado. Ustedes recordarán que nos habíamos quedado en esa conversación de una diferendo y una molestia de Emiratos Árabes Unidos y la falta de un acuerdo por parte del grupo OPEP Plus, y grupo que incluye a los países de la OPEP y a productores tan importantes como Rusia, entre muchos más. Vamos a hablar del tema con nuestro queridísimo Jaime Brito, vicepresidente de Stratas Advisors. Habemos acuerdo, Jaime, ayer domingo anunciado. Hoy no es un buen día necesariamente para hablar del petróleo, pero sí lo es por lo que le representa al planeta este acuerdo. ¿Cómo estás? Hola Gaby, un gran placer saludarte, gracias por invitarme y un saludo a toda tu audiencia. Así es, comentábamos la vez pasada que parecería muy sospechoso, la verdad, muy coincidente que no teniendo una gran oposición al acuerdo, no habiendo un gran conflicto con Rusia o con alguien más, de repente el aliado más cercano de Arabia Saudita se hubiera puesto complicado para poder cerrar el acuerdo hace más de 10 días. Y anticipábamos en ese momento que muy seguramente en algunos días se iba a poder anunciar el cierre del acuerdo y bueno, así fue. En realidad todos salieron ganando y en este sentido, pues yo creo que la principal finalidad de no haber terminado con un acuerdo es que tanto Arabia Saudita como los Emiratos, como todos los demás de la OPEP+, querían mantener un rally de precios lo más alto posible y empujarlo hacia el 4 de julio para, teniendo números de demanda altos, tener todavía precios más altos. Es decir, yo siendo personal creo que aquí hubo plan con maña y no se tuvo ese acuerdo por un tema planeado, coordinado, coreografiado, como queramos llamarlo. Pero habiendo dicho eso, del gran conflicto supuestamente que estaba descarrilando el acuerdo, los Emiratos estaban exigiendo que se les permitiera cambiar su base a partir de la cual partían los recortes de producción, que en lugar de 3.17 millones se subiera a 3.8, lo cual era ridículamente alto, era imposible de aceptar. Y en lugar de llegar a ese 3.8, se acordó finalmente un punto medio. Los Emiratos acuerdan subir de 3.17 a 3.5 millones de barriles por día su base, a partir de la cual se toman en cuenta los recortes retroactivos desde que comenzaron en 2020. Y en este sentido, Arabia Saudita y el resto del grupo les dice, ok, te vamos a subir como has estado peleando estas 2 semanas tu base, pero entonces nosotros también nos tenemos que ajustar la base. Y tanto Arabia Saudita como los rusos se subieron su producción base en 500,000 barriles más que los Emiratos. Entonces, a final de cuentas, todos salen ganando, todos producen o tienen la oportunidad de producir más volumen a un precio bastante alto, y ahorita yo creo que la OPEP está apostando a que los números de la demanda, sobre todo de Estados Unidos, le continúen dando un impulso al precio del petróleo, aunque esta mañana está cayendo hacia los 76, me parece, un poquito menos el crudo Brent. Y estamos en niveles de precios, te iba a decir justamente eso, no tanto el día de hoy, pero estábamos acercándonos a falta de un acuerdo, pues por arriba de los 72, 73, 75, Jaime, en los días pasados. Preguntarte, lo interesante es lo que dices, ¿no? Este acuerdo, pues no es que hubiera tal desacuerdo y al final fue muy fácil poner a todos en la misma línea, subiendo también la base de cálculo de los grandes, como Arabia Saudita, del grande, como es Rusia, que no es OPEP, y también el de Emiratos Árabes Unidos. Ahora, en total, entonces, en la práctica, a partir de agosto, ¿qué va a pasar en el mercado petrolero que está recibiendo el regreso de los millones de barriles que se recortaron el año pasado? Sí, y gracias por hacerme esta pregunta, porque aquí tocamos también un tema importantísimo. En alguna reunión de la OPEP entre febrero y marzo, me parece, se había anunciado, después de también una gran negociación y un estira y afloja entre Arabia Saudita y Rusia, se habría acordado anunciar un incremento de producción nada más para el siguiente mes. Y habían dicho que iban a volver a reunirse después de que pasara ese mes para decidir cuál iba a ser el siguiente paso. Y yo había dicho,
fabuloso, ya cambiaron su estrategia. Ya no están diciendo vamos a hacer esto de aquí al 2022, sino nos vamos a ir pasito a pasito. Bueno, pues lo que yo pensaba que era un cambio de la estrategia ya se echó para atrás y de esto nos enteramos ayer. Lo que está diciendo la OPEP, y es la respuesta a tu pregunta, están diciendo que van a incrementar de producción 400,000 barriles por día de aquí hasta el 2022, lo cual, si haces la cuenta de 400,000 barriles por día incrementales cada mes, esos 5.8 millones de barriles por día que la OPEP quitó del mercado y todavía le falta regresar, van a desaparecer este recorte con estos incrementos graduales de aquí a finales del 2022. Esa es la expectativa. La OPEP nuevamente anuncia, vamos a hacer esto de aquí hasta el 2022. Yo creo que es un gran error, porque la pandemia, si algo nos ha enseñado, es que siempre hay estos bandazos, ¿no? Parece que montaña rusa de que vuelve a haber restricciones, vuelve a haber sorpresas, hay variantes, etcétera. Y yo creo que hubiera sido mucho mejor que la OPEP nada más dijera, ahorita vamos a recortar 400,000 y nos volvemos a reunir en septiembre, ¿no? O 400,000 por 3 meses, pero el anuncio formal son 400,000 mensuales por los siguientes meses de aquí a finales del 2022. Para regresar los 9.700.000 barriles que se recortaron en aquel momento. Y esto es muy importante que lo estás diciendo, Jaime, porque es casi quirúrgico lo que estamos viendo en cuanto a la estrategia de política monetaria de la Reserva Federal, en el sentido de cuándo empiezo a retirar liquidez, cuándo empiezo a subir la tasa. Hay fechas más o menos programadas, pero bajo toda la presión que ha vivido el Banco Central estadounidense, número uno, sigue pensando que una gran parte de esta presión inflacionaria no es estructural, sino que es pasajera, por un lado. Por otro lado, hay que esperar a que se corrijan esos factores pasajeros, ¿no? Y estás hablando de una variante Delta que nos está cambiando la jugada, por lo pronto en las pasadas 4, 5, 6 semanas que ya acumulamos de casos al alza. Entonces, Jaime lo que está diciendo es que es muy peligroso haber hecho un compromiso ya tan programado, tan estable, tan cantado en un mercado petrolero que también se va a tener que ajustar a esos vaivenes que está marcando pues el comportamiento humano por lo que son los contagios relacionados con este COVID-19, Jaime. Entonces, en un día como hoy, que en lugar de hablar del acuerdo de ayer, quizá deberíamos hablar de ese golpazo que está viviendo la salida del dinero de las acciones, porque estamos hablando de fuertes caídas hoy en Europa, en Estados Unidos, etcétera, y los inversionistas refugiándose. Hoy, ¿cómo se vive el mercado petrolero? ¿Qué noticia domina? Yo me imagino que el temor de que la variante Delta descarrile la recuperación económica también. Sí, realmente el anuncio del acuerdo cambia por completo la narrativa, ¿no? Ya el foco de atención no es la OPEP más, ya no está reaccionando, no está aumentando producción, sino ya dicen, bueno, esto ya le damos un palomazo, una palomita, y entonces, ¿cuál es la siguiente preocupación? ¿Qué es lo que está pasando? Y la siguiente preocupación es precisamente cuál sería el impacto de la variante Delta, ¿no? Que le llaman. Yo creo que es muy preliminar todavía para hacer un estimado neto de hasta dónde podría bajar el precio del crudo. Sin embargo, yo sí creo que un rango de los 60 a 65 podría ser más realista en cuanto a balance de oferta y demanda neto. Es decir, estoy diciendo que niveles de 75 del Brent sería impacto de especulación, ¿no? Unos $10 más o menos. Entonces sí, me esperaría que bajara de manera más o menos constante o regular hacia los 63, 65 el precio del Brent. Creo que ese es el nivel donde debería de estar en este verano. Ahora, aquí un punto importantísimo, si me permites, hace una semana vimos un dato, es nada más un solo número, es muy puntual, pero el dato de la demanda de gasolina en los Estados Unidos superó por primera vez en la historia los 10 millones de barriles por día. Te estoy hablando desde que comenzamos a estudiar el mercado petrolero en persona, desde 1996. Yo en lo personal nunca había visto la demanda de gasolina arriba de los 10 millones de barriles. Y yo creo que esto es lo que está esperando la OPEP, que a pesar de la variante y a pesar de que algunas ciudades específicas y condados estén imponiendo nuevamente restricciones de movilidad, incluso en los Estados Unidos, que la demanda, la recuperación de la demanda sea la que continúe impulsando el precio del crudo lo más alto posible, ¿no? De cualquier forma, los miembros de la OPEP ya disfrutaron todo este rally de altos precios de marzo a abril a la fecha. Oye, pero a ver, ok, en Estados Unidos, pero Estados Unidos produce petróleo. ¿Y entonces?
Produce petróleo, pero irónicamente esta alza de precios tan constante que hemos tenido de diciembre, enero a la fecha, no se ha trasladado en un incremento en la producción de petróleo. De hecho, la producción de petróleo de Estados Unidos está prácticamente noqueada, estacionada en 10 millones, me parece que está como en 10 millones 100 o 10 millones 200, es decir, no se ha incrementado de los 13.10 que llegó a producir antes de la pandemia, cayó. Y aunque ha habido momentos durante el año pasado en que todavía las producciones de petróleo estaban arriba de los 11 en Estados Unidos, en todo este año no han superado los 11. Todavía estarán en 10.7. Y lo que me temo, platicábamos la otra vez, es que este gran incremento que están teniendo los cables, todo lo que es el cobre, acero, mano de obra, choferes, todo está provocando que los grandes inversores de capital, que son los que estuvieron comprando o participando activamente en muchos de los activos del Permian, de fracturación hidráulica, etcétera, se estén aguantando y no están volviendo a poner dinero en sus activos. Es decir, yo creo que la producción petrolera de Estados Unidos va a estar bastante retrasada para esta recuperación de precios, porque ya hubiéramos esperado un incremento de producción sensible desde hace 2 meses al menos, y no lo hemos visto. Quizá aprovechándose de que los precios están altos para recuperar terreno perdido el año pasado, Jaime. Ahora, también tienes un hecho, y es que se habla de las variantes afectando de manera importante con alzas de contagios a países del Asia. El epicentro quizá no es hoy India, pero es Indonesia, y estás hablando de otros lugares en el mundo en donde son consumidores también importantes de crudo, Jaime. ¿Esto ha cambiado en algo las proyecciones que ustedes tienen de demanda de energía? Fíjate que gradualmente ha ido mejorando todo el consumo, se ha ido incrementando, todavía hay serios problemas y bueno, una vida que se pierda, etcétera, es muy valioso, pero hay una gran diversidad en cuáles son los rangos de preocupación para cada país o cada ciudad, ¿no? El mejor ejemplo es Japón, ¿no? Prohibieron la asistencia de personas a los Juegos Olímpicos y todo porque habían tenido 1,000 contagios en una semana en la ciudad. Y en un condado, por ejemplo, en Los Ángeles, estás hablando de 50,000 contagios en un día, ¿no? Entonces, dependiendo de cuáles sean las políticas de cada región y de cada país, estamos viendo implementos de restricciones diferentes, pero en promedio, dándole seguimiento a la demanda del crudo o la demanda de refinados, sí se ha ido recuperando. Y lo que hemos visto en este último mes en particular es que la demanda de turbocinas ya se recuperó. Incluso en los Estados Unidos todavía le falta un 12%, 13% para que regrese a la normal, pero ya estamos más cerca de lo normal. Ya las restricciones de viaje entre países también ya la gran mayoría ya se han retirado. Hay uno que otro país que todavía tiene restricciones respecto a viajes de la India. Pero en general yo creo que el retorno de las actividades es más que evidente en todos los países. ¿Qué destacas que dentro de esta noticia es importante para nuestros países productores y nuestros países importadores de crudo, Jaime, en esta semana? Pues mira, yo creo que lo más importante tiene que ver en primer lugar con un tema que también, respondiendo a la pregunta de la producción de crudo en los Estados Unidos, también se dice que muchos dueños de activos petroleros perdieron mucho dinero por el tipo de coberturas que hicieron. Es decir, desde el año pasado, estando parados, digamos, ahorita en julio del 2020 o septiembre del 2020, había varios activos o dueños de activos que estaban haciendo coberturas para su producción del 2021 y estaban pensando que la recuperación iba a ser mucho más lenta. Y entonces hicieron una cobertura pensando que el precio del crudo iba a estar en los 38 o en los 45. ¿Y qué significa? Que cuando llegamos a 60, 65, 70 desde abril, marzo, junio, quiere decir que toda esa diferencia entre los 45 y los 70 lo dejaron ir por barril de producción. Es decir, perdieron cientos de miles de dólares por hacer coberturas equivocadas, ¿no? O no bien planeadas. Entonces, esto tiene que ver, lo comento porque en este tipo de meses es cuando se toman decisiones de coberturas del año que viene en varios países de América Latina, de las empresas privadas, o incluso hay una cobertura de Pemex. Entonces, mi única sugerencia sería estén enterados de cómo van a estar las perspectivas, tanto de consumo como de producción petrolera y de precios del año que viene. Apóyense en una empresa que sí tenga buenos pronósticos, que tenga un récord de que está anticipando bien todos estos eventos y que no simplemente está dándole un seguimiento lineal a una gráfica que tuvimos el año pasado, ¿no? Esto creo que es importantísimo y sobre todo que en el corto plazo, desgraciadamente, se sigan encareciendo bastante la importación de gasolina y diésel a varios países de la región, como Chile, como México, como Perú, ¿no? Entonces, en este sentido, pues desgraciadamente, el flujo de efectivo y la planeación comercial para ver en qué momento comprar, cuándo llega el barco y en qué momento vender,
es importantísimo para todos los países de América Latina para tener buenos resultados económicos. Por supuesto, y hay que recordar que se van a presentar los proyectos de presupuesto, lo que incluye los gastos que se espera hagan nuestros gobiernos, además de los ingresos que reciban de dónde, y esta presión que traerán los alimentos y la energía va a ser muy severa y vamos a ver con qué margen cuentan los gobiernos que quieren mantener subsidios, extender subsidios, porque esa va a ser una presión importantísima a futuro en medio de este camino de recuperación. Jaime Brito, de Stratas Advisors, vicepresidente, gracias por la oportunidad de esta conversación. Buena semana. Gracias. Das un comentario muy rápido. Desde septiembre del año pasado nosotros anticipamos que el precio del crudo para marzo y abril iba a estar en 65. De una lista de 50 empresas nosotros la atinamos. Entonces nada más lo dejo como comentario. Como comentario y algo más. Gracias, Jaime. Abrazo. Hasta luego.